Mañana jueves celebramos el Día Internacional de la Meteorología. Nos hemos venido para celebrarlo hasta aquí, al Observatorio Meteorológico de Toledo. Es un sitio histórico e emblemático que esconde un montón de tesoros. Acompáñenos hoy en Otras Miradas. Pocas son las instituciones científicas e investigadoras que pueden presumir de mantener una labor centenaria de manera prácticamente ininterrumpida. Una de ellas es el Observatorio Meteorológico de Toledo, que data de 1908. Hoy vamos a hablar con su directora y delegada territorial de la Agencia Estatal de Meteorología, Paloma Castro, que nos va a acompañar en el recorrido de estas instalaciones. Sí, el observatorio es parte de AEMET y bueno, pues tenemos asignada el análisis de los datos de Toledo. Aquí cuando hay, por ejemplo, mucho viento, pues vienen a verificar si ha pasado un umbral para luego pedir sus certificados, o los agricultores pues pueden aprovechar las temperaturas del subsuelo, o bueno, pues comprobar las pocas veces que llueve, pues cuánta lluvia ha caído. Estamos en este es como el centro neurálgico, ¿no? Sí, es el centro neurálgico y además modernizado al siglo XXI, y tenemos aquí lo que yo llamo el motor de inyección. Como sabéis, esto ahora funciona prácticamente solo. Tenemos unos instrumentos con unas altas capacidades y son capaces de darnos cada minuto una serie de datos que podemos ir comprobando en tiempo real a través de esta interface y luego en el ordenador central. Cuando vamos girando esta valvulita nos va a dar toda la temperatura de superficie, del subsuelo, la presión, la visibilidad, el viento. Nos va dando todos los valores que van adquiriendo los sensores, por ejemplo el anemocinemógrafo, la veleta, el sistema de radiación, el visibilímetro que tenemos ahí a la derecha. ¿Qué pasa? Que si un día, por lo que sea, hay un corte de luz, tenemos aquí una batería de plomo que va a mantenerlo otros 5 días más, con lo cual garantizamos la continuidad de los datos. Y además luego los podemos presentar minutales o cada 10 minutos, 10 minutales. Con lo cual esto es un avance porque además, pues eso, vienen con varios dígitos. Es como un orden 2, ¿no? Este es el siglo XXI. Esto es siglo XXI. No es caro, pero hay que mantenerlo y bueno, pues periódicamente vienen a revisarlo una vez al año. Es sencillo, relativamente sencillo. Entonces, a través de este aparato vamos a ver el tiempo, sabéis el tiempo real en el momento que está haciendo en la ciudad. Sabemos los datos de superficie que tenemos en este observatorio, que por supuesto son orientativos para toda la ciudad, pero también tenemos que, digamos, compararlos con otros. Este es el visibilímetro, que cuando se pone a funcionar simplemente sale un rayo y ve si hay algún tipo de vapor en medio o lo que sea, y entonces nos dice, pues no hay nada. Entonces son 20 kilómetros, lo que los meteorólogos aeronáuticos llamamos CAVOC. CAVOC es no hay nada en el cielo, está totalmente despejado. Esto habría que abrirlo y ver las tripitas, es electrónica pura también, pero bueno, no tiene más. Después tenemos otro aparato que se llama disdómetro, que es también de la casa Tíes, que lo que hace es simplemente, otra vez, lanzar un rayo y si se encuentra una gota por el camino, pues mide el diámetro de la gota, que en este caso va a ser, pues en principio si es vapor, pues micras, si es agua condensada pues ya puede pasar un poquito más de milímetro o décima de milímetro, o si es un granizo, estos que sube y bajan, corrientes ascendentes y descendentes de los cumulonimbos, ya va a tener cierta entidad, un tamaño un poquito mayor. Todo eso se ve con este aparato. ¿Y esta información que nos va a dar de la gota de agua? ¿Que va a caer mucha agua, que va a ser una tormenta grande? O... A ver, hay dos efectos o fenómenos físicos que pasan con los fluidos, como el aire, ¿no? El aire tiene muchos gases, pero tiene una cantidad de vapor que es variable. Los gases son fijos, pues el oxígeno, el nitrógeno. El nitrógeno es muy abundante, el oxígeno menos, pero el vapor de agua es lo que va a subir y bajar y va a tener dos fenómenos: evaporación cuando sale de los lagos o del mar, en este caso pues del río Tajo, por ejemplo, o condensación, pues cuando sube arriba y encuentra una masa de aire frío. Entonces, lo que, en función de que sean pues, gotas de evaporación muy pequeñitas, pues tiene un tamaño. Si ya están condensadas tienen otro tamaño, y si han ido arriba y abajo en corrientes ascendentes y descendentes, se han llegado hasta la tropopausa, pues entonces ya son mucho más gordas. Puede ser un granizo, un pedrisco, en fin, todo eso. Bueno, en Toledo es muy importante la evaporación, como luego contará Fernando, que estuvo aquí muchos años, pero esto te lo va en principio a clasificar. ¿De qué estamos hablando? El disómetro es tamaño, diámetro de la gota. ¿Vale?
A su vez tenemos, para ver la cantidad de precipitación, un pequeño pluviómetro, que este tiene una cazoleta nada, mínima, de 2 milímetros, que también se llena y baja cuando llueve fuerte. Eso se llena de agua, ¿no? Se llena de agua, no lo vamos a abrir porque tiene aquí unos clavitos y tal, pero luego si lo abrimos habría una pequeña cazoleta para 2 milímetros. Luego veremos que los tradicionales, los que ha usado Fernando toda la vida, pues son un poquito mayores, hasta 10 milímetros, el sifón ya se vacía y entra. Esto es para cuando nos dicen, por ejemplo, en la tele o cuando vemos el sí. tiempo, han caído no sé cuántos litros por metro cuadrado. Nosotros decimos milímetros, pero son litros por metro cuadrado, es lo mismo, efectivamente. Sí, perdón. Y finalmente la estación se complementa con una sonda de temperatura que está calibrada también a la centésima. Esa sonda pues es realmente algo poco romántico, porque ya no hay mercurio para aquí. Es una especie de purín que puede ponerse horizontal o vertical, y siempre estamos discutiendo cómo sería mejor. Lo importante en los tradicionales es que les diera el aire por todas partes, y por eso estas garitas, como veis, pueden hacer circular el aire por todas partes. ¿Y esto para qué sirve? Esto sirve para medir la temperatura, pero lo mismo, está conectado con un cable, da a la estación central y da también al ordenador. ¿Vale? ¿Y lo que está en el suelo? Y lo que está en el suelo son termómetros de subsuelo, son también muy importantes, porque este termómetro de superficie, que mide a 2 metros, como dice la OMM, te va a dar la oscilación térmica diurna. En cambio, los 5 termómetros de subsuelo... ¿Hay 5 termómetros? Sí. Bueno, luego los vemos allí y lo explica mejor Fernando, porque son distintas alturas y ahí se ven los tamaños, pero aquí no se ve nada. Simplemente lo que te va a dar una idea es que el nivel de superficie intenta seguir un poco la actuación de la atmósfera, y aun con todo hace cierta oscilación. Pero cuando ya estás a 10, 20 o 50 centímetros en el subsuelo, o 1 metro, entonces ya son rectas. O sea, se acabó un poco la oscilación térmica, porque lo que estás viendo es qué pasa ahí abajo. Entonces ya... Imagino que estará más calentito ahí abajo. Sí, suele estar más calentito, pero pierde la emoción, porque ya no hay la oscilación térmica diurna. Ten en cuenta que en sitios continentales como Toledo, pues a lo mejor incluso en invierno hay 11 grados de diferencia entre la máxima y la mínima. Y cuando vas bajando en el subsuelo, pues ya es 1 grado. Fernando Aranda fue máximo responsable de este observatorio. Tiene una vinculación de casi 50 años con el centro. Con él vamos a viajar por el devenir histórico. Bueno, Fernando, estamos aquí viendo un poco de historia de este observatorio. Sí. Tú eres ya pues, un clásico, sin ánimo de ofender. Bueno, ¿cuántos años has trabajado tú aquí? Porque 45 años en este observatorio. 45 años, que son muchos, es toda una vida, pero este observatorio lleva aquí, este año cumple 108 años. 108 años. Este observatorio se fundó en la Cátedra de Física de la Universidad, del antiguo Instituto de Enseñanza Media, y bueno, pues estuvo en la universidad hasta los años 80. Y entonces, por razones de efectividad, pues se trajo a este emplazamiento donde, como veis, pues está al aire libre. Donde nos encontramos ahora, pues es la zona de sensores. El observatorio tiene 2 zonas distintas completamente. Una donde están los aparatos registradores en el interior del edificio, y otra donde se encuentran los sensores, que son aquellos aparatos que sirven para recibir las sensaciones físicas del estado del aire. Por ejemplo, aquí en esta garita, pues nos encontramos con los termómetros y el termohigrógrafo, que nos está midiendo la temperatura ambiente, la temperatura máxima y mínima, nos la está dejando registrada en esta banda, y la humedad, que nos la registra abajo. Ahí se ven los sensores, que son, curiosamente, son pelos de señorita rubia. Ajá. O sea, higroscópicos, o sea, tienen la propiedad de ser higroscópicos, atraen la humedad y se dilatan o se contraen, y es lo que nos deja este gráfico. Y luego, bueno, pues este es el ciclómetro, con lo cual se establece el punto de rocío. La diferencia entre el termómetro seco y el húmedo nos determina ese carácter. ¿Esto sigue funcionando? Esto sigue funcionando. Esto sigue funcionando. Entonces, como te digo, son los sensores que captan esa información del aire, que luego ya se va a transmitir al interior, y con lo que se va a construir pues lo que es el parte meteorológico. Todo esto luego se traduce a números, de manera que la información meteorológica que se obtiene aquí pues se traduce en un parte, en un conjunto de números que van de 5 en 5 cifras, y cada una de esas cifras pues determina un parámetro meteorológico. ¿Por qué son números? Pues porque es el idioma internacional. El parte que se da aquí pues se recoge en cualquier otra zona del mundo y se sabe exactamente lo que se está midiendo.
Hemos visto el anterior, que es el moderno, este ya es como una reliquia Pues casi. este sí, es el tradicional, es el que ha habido durante toda la vida en Toledo, pero a él se deben millares y millares de informaciones meteorológicas muy interesantes. Mira, estos son los termómetros de subsuelo, en este momento no hay más que uno, antes había una batería a distintos niveles y nos determinaba la temperatura que hay pegada al suelo, que generalmente puede variar mucho de la que se determina en la garita. Puede haber incluso hasta 3 grados de diferencia entre el nivel de la garita, que antes era 1,20, ahora son 2 metros, y el nivel del suelo. Ese aparato es un aparato muy antiguo, pero muy efectivo. Es, como ves, una bola de cristal, ¿Sí? Hay una banda metálica, bueno, y este soporte que tiene aquí, el eje de ese soporte que soporta la bola, para que el aparato funcione en perfectas condiciones, tiene que estar paralelo al eje de la Tierra. Es decir, que si nosotros viéramos la Tierra flotando en el espacio en este momento, estaría colocada exactamente como está esta bola. Entonces, ¿qué hace esta bola? Concentra los rayos del Sol y va quemando esta banda. La va quemando, va haciendo una quemadura y esa quemadura nos da el número de horas de sol. Hoy este aparato ha sido superado, esto es un heliofonógrafo, concretamente este es un heliofonógrafo FUES, hoy ha sido superado por los actinógrafos que vamos a ver ahora. Pues esto es un tanque vaporimétrico, esto es un tanque que mide 1 metro cuadrado, lo que pasa es que es forma circular, y en él pues está lleno de agua, de manera que el agua se va evaporando de aquí y con eso se mide el nivel de evaporación que tiene la atmósfera en cada momento. Por supuesto, en Toledo es tremendo los meses de verano. Claro. Un profesor nuestro de meteorología pues nos decía que en Toledo llueve para arriba, porque es que evaporamos mucho más de lo que recibimos como lluvia. Y entonces, dime. Al evaporarse, porque claro, la lluvia es evaporación de agua, ¿no debería llover más? No, porque ten en cuenta que la atmósfera, en función de la temperatura que tiene, es capaz de mantener más vapor en su interior o menos vapor. Por ejemplo, es muy curioso que decir, ¿cuándo hay más vapor? ¿Cuándo tiene la atmósfera más cantidad de vapor? ¿En el mes de abril o en el mes de agosto? Pues realmente es en el mes de agosto. Claro, ¿Por qué? Porque lo hace en función de la temperatura que tiene. O sea, tiene mucho más, pero lo que pasa es que no lo devuelve. Entonces, en estos tanques tenemos aquí lo que es un tornillo limimétrico. Este tornillo, que te parece un anzuelo, sí. bueno, pues con ese tornillo se mide la capa de tensión superficial del agua y sabemos exactamente el límite, es decir, la altura que tiene en cada día. Se determina con este nonius que tiene aquí. Y luego, pues hay esto, que es pues un termómetro de máxima y mínima. Sí. Este termómetro de máxima y mínima nos determina la temperatura que alcanza el agua. Y mediante ese anemómetro chiquitito que tenéis ahí, se sabe exactamente la cantidad de aire que se pone en contacto con el agua, porque la evaporación depende tanto de la presión como de la temperatura como del aire. El aire, ten en cuenta que al ir pasando va produciendo evaporación. Entonces, los datos de evaporación todos se sacan de este aquí. Hay otro sistema más antiguo todavía, no sé si lo habéis visto, y es un tubito de cristal que llamamos el piche, que está aquí colgado, que se le ponía una pequeña banda debajo chiquitita y que se evaporaba. Y mira, todo esto que veis aquí pues es la batería de aparatos para la medida de la precipitación. Entonces, esto tiene, concretamente es un pluviógrafo, aquel es un pluviómetro. El pluviómetro pues tiene una boca que son 200 centímetros cuadrados, está inclinada para que el efecto del viento no acumule lluvia, y la lluvia pasa a un pequeño receptáculo que ya en una probeta pues se mide. Sin embargo, pues ¿qué nos está haciendo? Es lo mismo, son 200 centímetros cuadrados de boca, la lluvia pasa al interior y aquí hay una pequeña boya, esa boya asciende o desciende, hace este movimiento y nos va determinando la cantidad de lluvia, nos va haciendo el gráfico de la lluvia, no solo de la lluvia, sino de cómo cae. Bueno, este otro aparato que tenemos aquí es un actinógrafo. Este actinógrafo pues es una pequeña cápsula, una bovedita de cristal, como veis ahí, que ahora la vamos a ver desde arriba, y entonces esa cápsula de cristal tiene en el interior unos sensores de color blanco y negro. Entonces está recibiendo la radiación del sol y la transforma en una pequeña corriente de microvoltios, que luego se excita en corriente alterna y nos da ya una medida de la radiación que está recibiendo el aparato. Te preguntarás por qué ese disco y aquel otro no lo tiene. Pues porque aquel está midiendo la radiación total.
la radiación difusa, porque chiquitito, ¿no? O sea, que aquel otro pequeño, Ajá. mientras que este pues está tapado. Si ves la radiación, pues no le da directamente a la No. ampolla, porque está midiendo solamente la radiación difusa. En este Sí. que ves aquí, pues ahí mide todo, la radiación directa que está recibiendo del sol y la radiación difusa que la atmósfera vuelve a reflejar en esa ampolla. Y entonces en el interior es donde se encuentran pues esas dos pequeñas células de color, que son las que realmente son los sensores. Y en esta, pues ese disco que tiene alrededor, si te das cuenta, está tapando, está haciendo sombra. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí en el sol no da directamente, la radiación directa no la recibe, pero sí recibe la radiación difusa que se esparce por la atmósfera y que vuelve a ese sitio. Y ya que estamos aquí, yo quería saber, pues, por qué, que conocéis perfectamente cómo es el clima en Toledo, obviamente, ¿por qué se dan esos extremos de, porque aquí casi no tenemos primavera? Siempre se da un calor muy extremo en verano, mucho frío y heladas en invierno. ¿Por qué se da esa circunstancia? Bueno, pues son diversos factores. Uno de ellos es la latitud a la que nosotros nos encontramos, otro es la continentalidad que tenemos y bueno, pues, hay varios factores para ello, pero sobre todo la latitud y la continentalidad es lo más importante que nos determina esa sequedad que tenemos aquí. El Observatorio de Toledo nació ligado al Ministerio de Instrucción Pública. Su primera ubicación fue el Paraninfo del Palacio de Lorenzana, pero en 1976 el Servicio Meteorológico Nacional estima que los criterios para la ubicación de los centros de medición deben cambiar y trasladarse fuera de las ciudades. Es entonces cuando se proyecta el traslado al pabellón de geometricidad del Instituto Geofísico de Toledo, una mudanza que se hizo efectiva en 1981. Bueno, estamos viendo un modelo de los primeros radiosondas que tiramos al espacio todos los días. A día de hoy se hace de manera automatizada, es decir, que en una especie de, como diríamos, módulo de obreros, se abre el techo y hay un dispositivo donde van saliendo globos de este estilo, así, que se lanzan al espacio, son muy grandes, se llenan de helio y empiezan a volar hasta que alcanzan la tropopausa prácticamente y llegan a la estratosfera. Estos globos llevan colgando un aparato. Este aparato ha ido reduciéndose de tamaño. Aquí tenemos unos de los primeros. Es antiguo, claro. Antiguo, muy antiguo. Ahora en la delegación veremos otros más modernos. Pero son capaces de medir la humedad relativa y traducirlo luego a la temperatura y además mandarlo por radio. O sea que a medida que se va subiendo, nos va dando información también con números para que se pueda leer en todo el mundo de qué está pasando, por ejemplo, en Barajas o en Valencia o en Palma de Mallorca, en todos los sitios que tenemos en España y luego en la península también en Lisboa. Y a partir de ahí, a las 0 y a las 12, podemos hacer un análisis no solamente del nivel de superficie, obviamente, sino de todo el perfil vertical, que para nosotros es muy importante. Datos también muy relevantes en cuanto a viento. No es lo mismo que el viento sea variable, que haya una cizalladura, sobre todo a la hora de aterrizar una aeronave, por ejemplo en Bilbao, en Sondica, hay sitios donde al final pues tienen que tener cuidado para no jalear al avión, o una turbulencia, o temperaturas muy frías que vamos a encontrar en la estratosfera. Esto, Fernando os podría contar que luego se tiraba al campo y ya ponía, no me lo devuelva, yo ya he cumplido mi fin. O sea, esto una vez que se ha utilizado ya es basura. Pero en el momento ha sido muy interesante ir recabando una colección de datos prácticamente en tiempo real. Es verdad que luego para hacer predicción pues se nos quedan atrás porque son análisis, no son predicciones, pero interpolamos ya como modelos numéricos. A día de hoy sí que se hacen predicciones, partiendo de un sondeo real se proyecta cada 3 horas. Después tenemos aquí otro aparato que es interesante ver, no es un aparato, es simplemente una colección de datos de los primeros que teníamos cuando estaba aquí la parte de contaminación. Entonces, si os fijáis, podemos ver valores no solamente de ozono, que están aquí, por ejemplo, 101 microgramos por metro cúbico, sino de monóxido de carbono, óxido de nitrógeno, dióxido de nitrógeno, incluso óxido de azufre. Así que porque aquí antes se medía también la calidad del aire. Exactamente, antes de que hubiera urbanizaciones alrededor, la calidad del aire, el background, por decir así, lo que está, queremos saber cómo está de limpio, pero sin contaminantes, y se medían en la estación de Toledo todo lo que ahora se mide en la estación de San Pablo, que está a 50 kilómetros de aquí.
en el siglo XX se instalaron estas preciosas fotografías y las medidas de radiación y se usaba aquí todos los contactos con los instrumentos, pero ahora hemos cambiado a estas estaciones automáticas. Esto es lo más moderno que tenéis ahora. Esto es lo más moderno que tenemos en muchos puntos, bueno, en este observatorio hay muchos puntos de España, y están un poco unidas unas con otras. Esto, EMA, se llama así, Estación Meteorológica Automática, que está aquí en Toledo, tiene una ventaja, es que no solamente nos da una serie de parámetros que ahora miraremos con un poquito de detalle, sino que automáticamente nos da esos partes que van a todo el mundo, un parte sinóptico, que veis que está hecho de números, que decía Fernando que se encuentra igual en Rusia, que en Japón, que en China, que en Corea, los tenemos hechos automáticamente. Entonces, ¿qué es capaz de hacer esta estación? Pues no solamente nos da la temperatura, sino que nos guarda la máxima del día y la mínima. Es decir, que esta noche hemos pasado ya por 7,6, que ayer la máxima, hoy no, 14. pero es de ayer, la guarda es 14,3. Y ahora mismo estamos a 10. Y ahora mismo estamos a 10,7. Cuando llegue la máxima, volverás a archivarse aquí. A lo mejor en un momento dado incluso vemos 14,3, 14,3, o la superamos, o a lo mejor hoy la bajamos un poco. La velocidad del viento viene dada en metros por segundo. Aquí tenemos que hacer un pequeño ejercicio para pasarlo a kilómetros por hora, y simplemente es multiplicar por 3,6, con lo cual, pues vamos a ver, si ahora es 4,1 metros por segundo, por 3,6, pues vamos a suponer que está alrededor de 15 kilómetros por hora. De aquí sale la información que luego mandáis a los medios de comunicación o la página de la EMET directamente. Esta información sirve para hacer dos tipos de parte, el METAR y también el predictor del aeropuerto se basa en los METAR para hacer los TAF, que son otros pronósticos muy específicos para aviación. Y sí que va a otros observatorios, sobre todo va a servicios centrales. Bueno, vas viendo aquí, pero bueno, lo que hay que decir es que tenemos digamos, pues con una décima la temperatura, tenemos la insolación también con 2 décimas, o sea que esto es un salto de calidad. Si luego, por lo que sea, hay que hacer una consulta, pues para hacer un estudio de cualquier tipo, por ejemplo, podemos poner aquí que queremos ver el día 21, pero en vez del 3, vamos a poner que fuera del 1. Era el final de la ola de frío aquella que tuvimos. Sí. Podemos ponerlo de 0 a 24 horas y consultar. Vamos a poner todas las variables y consultamos. Pero lo queremos ver en gráficos en vez de tabular. Pues entonces lo que hace es inmediatamente sacarnos una serie de datos analizados, tanto de cada minuto o cada 10 minutos. En este caso son cada minuto. Por ejemplo, esta es una curva que ha hecho instantáneamente de humedad relativa y temperatura del aire, que bueno, nosotros luego podríamos mejorar cogiendo los datos en la tabla y llevarlo a un hoja Excel, pero la única mejora sería poner esta etiqueta dentro y poner aquí tiempo horas. En realidad está bastante bien presentado. Luego, pues, por ejemplo, tenemos aquí la presión, que esto es también bastante impresionante, verlo con esta... Cómo sube, cómo baja, cómo sube, cómo baja, efectivamente. Y también podemos poner, si queremos no complicarlo mucho, ponerlo porque estos son un poquito ruidosos, pues podemos coger todas las variables y decir, oye, quiero trabajar con un poquito más de paz. Pues entonces compruebo que está cargado el sistema, ¿vale? Y lo que voy viendo es los datos cada 10 minutos, la dirección de viento, la humedad relativa, la insolación... Bueno, incluso un dato curiosamente difícil de interpretar, que sería la diferencia entre la máxima y la mínima. Y también la velocidad del viento. Pues por lo menos para hacernos una idea, ha habido algún momento que alguna de las rachas pues, ha alcanzado, pues, por ejemplo, 7 metros por segundo. Sí, esta semana, por ejemplo, la semana pasada, que fue muchísimo viento. La semana pasada, pues por ejemplo, el día 14, podemos poner aquí... El 3. ¿El 3? Del 3, sí, perdona. Del 3, pues nada, consultamos. Vamos para allá, vamos a ver qué pasó el 14. Vamos a ir al final, que es el viento, y efectivamente pues llegamos a tener aquí unas velocidades de viento máximo, vamos a suponer que en torno a 14,5 metros por segundo, unos 50 y pico kilómetros por hora. 52 kilómetros por hora. No es altamente significativo si lo queremos para un certificado, que son 80 kilómetros por hora, pero obviamente ya para pues, la vegetación o para la navegación de algunas aeronaves ultraligeras, pues ya se enteran, ya sienten ese viento. Bueno, hoy miércoles, mañana, día 23, se celebra el Día Mundial de la Meteorología. ¿Por qué tenemos un Día Mundial de la Meteorología?
Bueno, es una celebración que viene de los años 50, cuando se fundó, adscrita a la ONU, la Organización Meteorológica Mundial. A día de hoy está integrada por 188 países y lo celebramos aquí como se celebra en París, como se celebra en Madrid, en Nueva York, o en Inglaterra, o en Japón, o en China. O sea, es un día, digamos, que todos los meteorólogos del mundo pues reconocemos que hacemos un servicio a la sociedad y lo celebramos. El lema que ha propuesto la OMM para este año es Entendiendo las nubes, es Understanding Clouds, dice en inglés, que bueno, podríamos haber traducido como comprender a fondo las nubes, ¿no? Es de lo que se trata. Y por eso Fernando Aranda nos preparó un cartel donde está representado todo tipo de nubes sobre la bella ciudad de Toledo, incluso lo explicará mejor, pues con los puentes de Alcántara y los de todo, bueno, esto nos lo cuenta Fernando, y con todas las tipos de nubosidad, tanto horizontal, estratificada. Además de meteorólogo, artista. Artista. Sí. Sobre todo meteorólogo y sobre todo artista. No sé qué decir. Y bueno, pues es al amanecer Toledo. Sí. Y bueno, pues igual que tenemos estratos bajos, pues tenemos altos estratos o cirroestratos, o sea que es todo un compendio de meteorología que creo que vale la pena que explique el propio Fernando. Tú eres el encargado de una de las ponencias, una conferencia. ¿De qué vas a hablar en esta conferencia? Pues concretamente, a pesar de que el lema va relacionado con las nubes, la charla que vamos a tener en la delegación del Gobierno va a versar un poco sobre la influencia que la climatología ha tenido en la ciudad de Toledo. La ciudad de Toledo, por las características, sobre todo pluviométricas, que ha tenido a lo largo de la historia, pues es una ciudad que ha pasado de los dos extremos, de las grandes inundaciones a lo largo de la historia a las grandes sequías. Entonces se han tenido que hacer obras en esta ciudad para paliar esa deficiencia hidrológica. Y entonces ese va a ser el lema fundamental. No obstante, pues la ciudad de Toledo ha tenido otras características también. Por ejemplo, una que no es muy conocida, y es que la luz y el color de Toledo es debido a la propia meteorología, a nuestra propia climatología. Y eso es una de las cosas que vamos a tratar en el próximo día. ¿Y qué luz tiene Toledo? Bueno, pues mira, la luz, para entender un poco el problema de la luz de Toledo, hay que distinguir dos cosas muy importantes. Una, la luz que Toledo recibe, y otra, la luz que Toledo refleja. La luz que Toledo recibe pues tiene tres momentos importantes, que se dan uno en el orto, otro en el ocaso y otro la luz del mediodía, donde la adquiere por la mayor luminosidad la ciudad, y la luz, por ejemplo, la luz del orto, pues es cuando pasa a través de capas muy estratificadas, donde esa luz se filtra y llega pues a hacer que la ciudad se vea con matices grisáceos o pardo-azulados, que es una luz muy típica de los amaneceres de Toledo. Luego la luz de la tarde, pues es una luz donde ya pasa a través de una nubosidad donde los rayos son muy tangenciales y se ven esos extraordinarios atardeceres rojizos que son muy característicos de Toledo, precisamente en esta zona que estamos viendo aquí del oeste de Toledo. Se ven como anaranjados. Como anaranjados, exactamente. Pero luego, aparte, hay otra luz que la ciudad refleja, que esa es muy propia, particular de Toledo, y eso se debe a lo siguiente. Toledo, el nivel de precipitación que tiene viene siendo alrededor de los 377 milímetros al año de media. Muy poquito. Pero ¿qué pasa? Muy poco. Parte de esa precipitación cae muy condensada, un tercio, en la época de primavera. Entonces, al caer muy concentrada en esa época, ¿qué ocurre? Miles, yo diría millones de plantas talofíticas que crecen en nuestra ciudad, que son una simbiosis entre las algas y los hongos, los musgos, pues crecen en todas las partes de nuestra ciudad. Entonces se desarrollan. Cuando llegan las épocas del inmenso calor y la falta de humedad tremenda, porque hay una falta de humedad tremenda en la ciudad, pues entonces esa sequía hace que estas plantas se defiendan. ¿Y cómo se defienden? Pues se defienden fundamentalmente entrando en un letargo, un letargo en el cual que la planta queda como muerta, pero de alguna manera viva, pero con una vida latente. Pero le ejercen una función importante, y es que para defenderse de la enorme radiación del sol, pues disminuyen su coloración, de manera que pasan de los colores verdes que absorben más radiación o colores marrones, pasan a colores blanquecinos o grisáceos, donde la radiación ya que absorben es menor, con lo cual la planta se defiende. ¿Qué ocurre? Esas plantas, esos biofitos, ocupan millones y millones de metros cúbicos en toda la zona, y claro, la luz que reciben y que luego reflejan da ese
característico color ocre que pintan los pintores de Toledo, sí. Que es tan propio de nuestra ciudad. Actualmente en el Observatorio de Toledo se hacen observaciones climáticas y sinópticas simultáneamente con el resto del mundo, que se transmiten, en el caso de Toledo, al centro de Madrid, que a su vez las manda a los centros internacionales y de ahí a todo el mundo. Esto ha permitido recabar millones de datos sobre climatología y meteorología en un observatorio pionero y uno de los más longevos de España.